Guerrero. Muchísimas gracias. Bueno, el Instituto de Documentación de Lenguas Originarias, en coordinación con el Departamento de Culturas Étnicas y la Asociación Chihuahua Apache, les da la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas en este momento al Seminario de Documentación, Descripción y Revitalización Lingüística. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este es un seminario que tiene una duración de 45 minutos y que nace como un esfuerzo inserto dentro de la invitación de la UNESCO a trabajar en pro de la orientación a las lenguas originarias del mundo. Durante este semestre tendremos invitados que hablan sobre la documentación lingüística, descripciones gramaticales y casos de revitalización lingüística y mantenimiento lingüístico. En esta ocasión tenemos el placer de presentar a la compañera Krostik. Ella es nahua y activista comunitaria del Abya Yala, historiadora, educadora popular, intérprete, traductora y narradora oral por la vida. Ella es originaria de la comunidad de San Miguel Tequitziapan, allá en el Alto Blas de Guerrero. Es miembro del Comité de Representación Indígena de su comunidad y es coordinadora de Medio Ambiente. Es historiadora por la Universidad Autónoma de Guerrero, de la Unidad Académica de Filosofía y Letras en Chilpancingo de los Bravos Guerrero, y tiene una maestría de Género y Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en Ecuador, y actualmente es doctorante en Estudios e Interpretación Feminista por la UNICACH. Es perfil deseable PRODEP, se ha desempeñado en espacios colectivos, autogestivos y académicos, fue docente de tiempo completo de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, es miembro del cuerpo académico consolidando relaciones de poder en contextos de diversidad y estrategias plurales para la emancipación. Ha publicado artículos, cuentos, materiales didácticos para la enseñanza, aprendizaje de lenguas ancestrales y capítulos de libros, entre los que se destacan Mujeres, Resistencia y Sentido del Lugar ante los despojos del extractivismo. Mujeres de los pueblos originarios frente a los encantamientos de violencia, lucha y resistencia ante el neoliberalismo y destramando el colonialismo. Salvaguarda la cultura, dilemas para la decolonialidad, Tlazotla, Nemis y Tlatlehuelilis. Actualmente es coordinadora académica del proyecto de red universitaria para el aprendizaje de educación superior y de una plataforma que tiene como objetivo la enseñanza, aprendizaje de lenguas originarias de México. Forma parte del Comité Traductor y Revisor de la Normalización de la Escritura de la Lengua Náhuatl. El 12 de octubre de 2022 fue galardonada con la primera edición del Premio Nacional a la Promoción de los Derechos de las Mujeres Indígenas, Marta Sánchez Néstor. Y pues sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestra compañera. Tlaxtlahui, Lupe, estoy muy agradecida. Nimechontlazohkamatilia y Canochi Noyoslo, aman intonasli nican tonos notzas que keneki titlanemilistoque. Muy buenos días, tardes ya. Agradecida por la invitación, por el espacio. Saludo muy en especial la red tejida a través del hermano compañero Herminio Monterde. Y bueno, en esta oportunidad quisiera que reflexionemos juntas, juntos, respecto a nuestros lugares de enunciación como sujetos políticos de las diversas luchas que acuerpamos, de las diversas formas de habitar este contexto. Y en esta oportunidad eh, lo pensé mucho, cómo compartir de pronto los sentipensares desde esta latitud, desde el centro sur de México, desde mi lugar de enunciación como mujer, como campesina, como académica, como investigadora, como educadora popular, como todo lo que me teje, siendo que toda mi habitar y la forma en que hago eco mi palabra pueda tejerse desde una reflexividad crítica. Y bueno, quisiera compartirles en esta oportunidad en cómo estamos tejiendo esta mirada, esta visión hacia nuestro territorio.
No sé cuánto tiempo dispongo para que sea un diálogo horizontal en que podamos compartir las resonancias. Creo que tejer territorialmente desde el sur y de norte, sur, y que como estos ecos podamos entrecruzarnos y saber del tiempo que dispongo. También quisiera que me compartieran por el chat o por acá. Sí, compañera. Eh, Tenemos de 40 a 45 minutos disponibles para usted. Muchas gracias. Bien, entonces damos proceso a este espacio. Quisiera compartir las palabras y la sabiduría de esta mujer quichua y que tiene un sentido para mí muy en especial, que me hace eco totalmente. Eh, la compañera Samay Cañamar Maldonado, ella es quichua, que nos comparte su poesía, su sentipensar desde más al sur de la Via Yala, y que justo ella está reflexionando cómo es que la memoria, la palabra, de todo lo que tejemos como mujeres y cómo es que habitamos este cuerpo territorio en nuestros lugares, de pronto estamos generando y practicando una memoria ancestral, pero que en la realidad neoliberal capitalista de pronto ya es insostenible porque nuestro pensamiento, nuestra lengua, nuestra palabra va en contrariedad a lo que el sistema neoliberal capitalista nos ha forjado y nos ha enseñado. En este sentido, quisiera compartirles este podcast que si ustedes gustan, les comparto por el chat si se interesan. Y bueno, les voy a compartir este poema que en lo particular me hace mucha resonancia, me hace mucho eco como mujer. Y bueno, quisiera que si tienen reflexiones al respecto, podamos compartirlo también. Sol de invierno. Sara va con su ayo a la chacra. Leyó anoche la luna menguante de la pacha. Es el tiempo de deshierve, el tiempo femenino. ¿Qué son las guarmis en este frío sol de invierno? Llueve el tiempo, llueven mis adentros. En el campo se vive la guarmi pascua entre el tincue. Se celebra el sol al sur de las montañas. El Capac Raimi, los wikis y sarawis me acompañan. Tejo recuerdos. Duele acomodarlos, nombrarlos despacio. Yurak obligada a abortar tantas veces. Sisa recordando a su hijo, muerto a golpes por quien dijo amarlo. Achik con cáncer, guardando en su estómago culpas y llantos. Sumac embarazada por su primo, que decidió por ella. Quillari trabajando y pariendo a los 12, violada por su patrón de larga trenza. Aún en el ocaso de sus vidas, las abuelas tiemblan. Cientos de nombres salen de mi pecho, gritan en silencio. Mamá Rosa murió porque abusaron de ella. Yana, herida por su padre y por su hermano, vive en la cápsula de la epilepsia. Nina recibió golpes de aquel a quien el ayo confió su vida. Sinche escapó de casa, su hogar en la maleta, temiendo morir de malquerencia. Amaru se apaga entre hijos e infidelidades. Dime, luna menguante, ¿qué hacer en tu Guarmi Pascua? ¿Qué celebrar en Capac Raimi si el tiempo nos opaca? ¿Cómo evocar lo femenino que ya no leo, que no corre en este tiempo? Dime, sol de invierno, dime, espíritu bendito del sur, ¿quién forja ahora nuestro destino? ¿Quién recuerda tu virtud y tu sentido? El nuevo ciclo desconoce a Mushukwara. La sabiduría lo nombra, a veces ajena a las dolencias. El Capac Raimi ya no atiende la voz de mis primeras. La dualidad va absorbiendo lo diverso. Se festeja sin nombrar al solsticio femenino, ni a sus hijas, ni a su brillo. Una
mensaje muy profundo de la compañera Samay, que justo hago resonancia con la palabra habitada, y en este sentido traigo a colación una pregunta que hace poco tejíamos entre varias compañeras desde el movimiento feminista, desde el movimiento indígena, y quienes nos nombramos o no feministas, pero que a la par cuestionamos y reflexionamos, a la vez criticamos cómo nuestra palabra en este contexto estamos siendo de pronto no atendidas o no comprendidas, en cómo nuestros ecos se van apagando cada vez más. Y esta pregunta a mí me atravesó totalmente, y que siendo la compañera, la hermana Cuimi, que me compartía viniendo de este poema, cómo es que nosotras las mujeres que pertenecemos a un pueblo originario marcado por la historia de la colonización, podemos nosotras lidiar con estos discursos de complementariedad, de dualidad, que minimizan los sufrimientos y la violencia real en nuestras comunidades mientras defendemos los principios auténticos de nuestros pueblos. Y más aún, ¿qué acciones podemos emprender cuando estas narrativas se eclipsan y perpetúan la invisibilización de las violencias que experimentamos las mujeres? Y creo que son preguntas o se relacionan y se entretejen. ¿Cómo de pronto estamos acuerpando una lucha desde el activismo lingüístico, desde esta memoria ancestral, cuando estamos en un contexto de un capitalismo Word, de un capitalismo vorágine que está arrasando con toda forma de pluralidad y con toda forma de comunalidad de nuestros territorios? Y es desde donde yo estoy apuntando esta reflexión: ¿cómo poder comprender desde una perspectiva descolonial esta forma en que estamos viendo nuestro territorio, desde estas formas en que se entrecruzan la vida, el territorio, el cuerpo? Y es importante también mencionar, desde diversas miradas, comprendemos que los lugares principales en donde se anudan las opresiones por los entronques de patriarcados, por un patriarcado ancestral, por el patriarcado más violento que fue a la llegada de la intrusión de Occidente, y que junto con la alianza y la fortaleza en que se pudo involucrar este patriarcado ancestral, un patriarcado, como lo dice Segato, de baja intensidad, porque si no hubiera sido, si no existiera este patriarcado, posiblemente nunca nos hubieran penetrado, nunca nos hubieran invadido, nunca hubiera existido esta alianza para adentrarnos a estas raíces de la colonialidad, y que no es solo una colonialidad en sí, sino que hay apuestas y hay sugerencias de varias miradas en que tiene diferentes rostros y que nos ha mostrado la manera en que podamos comprender el mundo desde una lógica vertical de cómo lo menciona Aníbal Quijano, desde esta colonialidad del poder, desde esta internalización que hemos naturalizado, esta dominación que existe, pero que también la compañera María Lugones lo refieren, que estas estructuras de relaciones de poder también hay una colonialidad de género, y que de ahí parto también con la premisa en que nuestras lenguas originarias, como una idea desde esta parte pragmática, en que no existe la marcación de género, en que no existe esta forma de dualidad y binarismo que se nos impuso a partir de la intrusión de Occidente. Y es ahí en donde se empieza a anudar otras tramas, como es el caso de la colonialidad del saber, como lo propone Lander y Castro Gómez, en cómo esta colonialidad viene a transformar
y a cambiar nuestra mirada y cómo desde ahí se materializa este lingüicidio. La compañera Yasnaya, que también nos habla, nos dialoga desde su territorio, cómo es que actualmente en el mundo se habla aproximadamente 6,000 lenguas en todos los lugares, 6,000 idiomas, pero que en cada 3 meses muere una lengua. Imagínense, dimensionemos cómo es que cada 3 meses muere una lengua en el mundo y que posiblemente este idioma no hegemónico tiene todo un sentido de vida, todo un sentido en cómo se mira el mundo, en cómo se comprende los tejidos, los poros de cada espacio, de cada lugar y de cada cuerpo. La UNESCO, por su parte, nos dice que si continuamos de esta manera, en 100 años, se habrán extinguido aproximadamente la mitad de lenguas que existe actualmente y que todo esto significa un lingüicidio, pero que tenemos que comprender también que esto no es coincidencia, no es un engrane en que desde un ente que no se puede visualizar, desde un sujeto omnipresente que nos impulsa a no hablarlo o a no seguir pensando nuestros idiomas, sino ha sido todo un proyecto, como bien lo dice la compañera Yasnaya, que a partir de este proyecto de Estado-Nación, que tiene como objetivo unificar una mente, pero que una mente que sea occidentalizada, una mente que tenga que tener esta necesidad de ver el mundo desde una lógica capitalista, productiva, desde esta monetización. El Estado-Nación, en un primer piso, ha propiciado a que exista desde su fundación esta agresiva campaña para desaparecer las lenguas indígenas de nuestro país y que de manera en que se han minimizado las poblaciones que hablamos la lengua originaria. Y ahora veamos como las estadísticas y cómo este tiempo las lenguas originarias no nos favorecen, porque desde 1820 en todo México había un 70% de población que hablaba una lengua originaria. Y 200 años después, solo el 6.1% de la población mexicana estamos hablando una lengua o que se autoadscribe como miembro o parte de un pueblo ancestral. Y son números que son alarmantes, son preocupantes y que tenemos que ver de qué manera estamos acuerpando y estamos reflexionando. Para quienes estamos de pronto desde nuestros lugares, posiblemente hemos cometido muchos errores al identificar o procurar identificar las causas o las responsabilidades o causantes de este fenómeno lingüicida que ha pretendido borrarnos. Perdón. Y cómo esta forma de muerte de nuestras lenguas, la muerte de toda una filosofía que nos sostiene como población, pues ha borrado las lenguas indígenas con mucha violencia, con mucho racismo, y que este asesinato de las lenguas nos ha arrastrado a la forma en que veamos el mundo desde una lógica mercantil. Y la compañera desde Chiapas, la compañera María Moreno Pérez, nos habla cómo este poder del capitalismo y la modernidad, desde esta colonialidad del poder, siguen buscando exterminarnos como lenguas y como filosofías. Han insistido en ocultar nuestra forma de pensamiento para imponer una sola manera de ver y entender el mundo. Lo mismo lo dice Oyegumi, cómo es que la colonialidad del ver nos hace pensar los cuerpos de una manera heteronormada, en donde no quepan más cuerpos y en donde no quepan más mundos. Lo mismo la compañera
que nos habla desde el sur, María Moreno, nos refiere que esta colonialidad del saber, que lo dice Lander con Castro Gómez, es que se sustenta a partir desde esta hegemonía de la ciencia, de la técnica y la frialdad de la razón, en cómo es que a partir de esta idea en que el saber, el conocimiento, la epistemología se sustenta a partir de la razón, y que esta razón que se aparta el cuerpo de la mente, la esencia espiritual, que por ende no se puede comprender en un solo, se tiene que separar, porque si se junta, entonces existen subjetividades. Y bien sabemos que desde la epistemología feminista, el conocimiento que se teje de toda persona no puede ser absolutamente objetiva, porque las personas somos, por ende, subjetivas, porque nos atraviesan un montón de sesgos, de creencias, de formas de comprender el mundo. Y así como el conocimiento se ha vuelto disciplinador, violento, ajeno de toda forma de afectividad, nos han enseñado en que toda forma de saber y de conocer no tiene que involucrarse el afecto, y que desde pequeños, sobre todo en las escuelas, nos han enseñado que pensar y reflexionar desde una lógica, desde una cientificidad, siempre se tiene que tener un proceso en donde no se tiene que corazonar. Y contrastando con las apuestas de María Moreno, de Pérez Moreno, en que ella refiere esta forma, citando a filósofos, a conocedores, en que se basa esta lógica. Ella refiere mucho a Lenkenfort, a Lenkerdorfer, en que se puede comprender el pensamiento tzeltal. Este pensamiento tzeltal que ella refiere, toda vida o todo conocimiento deviene de Otanil, como las cosas que tienen vida o los sujetos, en este caso, sujetos que viven, deviene de esta raíz de Otanil, y cómo a partir de esto se comprende en que un sujeto, una corporalidad, se puede comprender y explicar en que se rige desde este corazonar, a diferencia de cómo es que la ciencia nos ha enseñado, sobre todo, a cómo comprender el territorio desde una forma capitalizable, o desde este término que nos enseñan como recursos, recursos renovables y recursos no renovables, y que por ende desde pequeñas, desde pequeños, en la formación que tenemos, es que siempre pensamos en esa lógica. Y como en el celtal se piensa desde este corazón, dejar de operar que solo este paradigma de lo hegemónico en la lengua, como el castellano, el inglés y otros idiomas, se consideran como conocimiento, como desde ahí parte el conocimiento. Y es aquí como yo, desde mi idioma, desde el náhuatl, quisiera compartirles en que la visión que tenemos en el mundo o para el mundo hacia el territorio justamente encontraba resonancia con la apuesta de Moreno Pérez, en que todo o todas las sujetos, corporalidades que habitamos el planeta, son distinguidas o los distinguimos a partir de que son vivos o no son vivos. Pero ¿cómo sabemos que viven o tienen conocimiento? Y en este caso, partiendo también de esa premisa en que para identificar esta apuesta es que el sujeto tiene corazón propio. Y es así como esta raíz de Yolto refiere a corazón, o que tiene corazón, o que corazona. Comprender desde esta raíz, de este origen del conocimiento, en que el conocimiento no viene de la razón, viene del corazón. Akin Yoltok, Kipiai Yol, Yolsewi, Yolpaki. Y es ahí desde esta lógica en que se opera desde el MATI, que también el compañero Herminio lo refiere, también el compañero Sabio, el maestro Eliseo Zamora,
habla desde este mati como un sentipensar, desde este sentir, pero que a la vez pensamos y que pensamos sintiendo, eso es muy importante. También traigo a colación cómo esta base epistemológica del sentipensar que se tiene como reflexión, ¿por qué está repelando? ¿Cómo esto se trasciende a la pérdida o al asesinato? ¿Quiénes son los que nos están matando como lenguas, como comunidades? ¿Por qué hay este lingüicidio? ¿Por qué es importante pensarlo desde esta pregunta? Las compañeras feministas comunitarias tienen una apuesta política de esta lucha, de esta defensa desde el cuerpo territorio como lugares en donde, si bien son, como les decía, los principales lugares de las opresiones, pero también son lugares de lucha y resistencia. Y en este sentido, el sentido del territorio, pero la transformación o este cambio, este gran cambio que el occidente nos vino a imponer, ha sido justamente esta idea de propiedad. Y que esta idea de propiedad, como bien también lo refiere la compañera Diana Ojeda desde el territorio colombiano, ella habla de cómo es que esta consecuencia colonial ha impuesto este sentido de pertenencia a un espacio, a un territorio, cuando en nuestra propia lengua, en nuestras lenguas originarias, es impensable, no existe la forma de apropiarse al río. No hay una forma en que puedas pensar en que el río es tuyo, en que esa montaña es de alguien, en que ese barranco o ese lugar sagrado ceremonial tenga a alguien como dueño. Es impensable. No existe ninguna, no quisiera caer de pronto en el romanticismo. Lo hablo, repito, desde mi lugar de enunciación, desde mi experiencia, desde mi variante posiblemente, pero que lamentablemente en otros lugares en donde todavía no se ha podido conservar este sentido de espacios comunes, no sé cómo ustedes están pensando o están haciendo resonar ese sentido de la propiedad, cómo lo están pensando. Y es ahí como la idea en que la dominación trasciende a la explotación, porque como ya es mío, ya soy dueña de ese río, entonces tengo toda la facultad, tengo todo el poder hacia este lugar para explotarlo. Y esa misma lógica, para quienes comprendemos nuestro territorio como cuerpo, lo mismo ocurre y trasciende a esa idea en que nuestro cuerpo, y sobre todo cuerpos feminizados, nos han creído propiedad, nos han tenido en esta forma en que la idea de la dominación, en que se imbrica desde este racismo, clasismo, y desde esta idea de cómo controlar nuestros cuerpos, porque justamente existe estas políticas públicas en que, sobre todo en los hospitales, en que se obliga a ciertos cuerpos a la esterilización forzada. Qué extraño en que otros cuerpos no se insista en que se esterilicen a las mujeres. Y que creo que eso es importante estar como reflexionando, que más allá de las luchas antiabortos o estas luchas que se va a trabajar desde este movimiento verde, también tenemos que pensar que nuestra lucha también es que no se nos esterilice de manera forzada. ¿Cómo comprendemos los nahuas el territorio? El territorio como Totlaltipac, territorio que refiere desde una forma pragmática y morfológica como lugar donde se habita, lugar donde se habita. Creo que, no sé, si pudieran escribir en el chat o ahora
que podamos dialogar, puedan prender sus micrófonos y nos escuchemos cómo ustedes están sentipensando el territorio y también cómo nuestro cuerpo, tlacayo, en este caso en mi variante decimos cuerpo tlacayo, que refiere a un lugar donde se tiene corazón y que es ahí donde se comprueba justamente lo que en un principio la compañera María Moreno hablaba respecto a las sujetas que tienen corazón o personas que tienen corazón. Y aquí les traigo una compartencia que, que es un avance de lo que se ha podido recuperar respecto a varias investigaciones que hemos hecho desde lo lingüístico, desde lo pragmático, desde lo epistemológico, cómo nuestras abuelas, cómo desde estos lugares que estamos habitando, se puede encontrar o comprender los cuerpos sentipensantes. En lo particular, el maíz. En mi comunidad, como comunidad campesina, el maíz se comprende como un ser que piensa, como un ser que siente, como un ser que tiene corazón, como un ser que tiene alma, como un cuerpo también que tiene espíritu propio. Y lo mismo, como las partes desde esta de pronto anatomía que nos compone como corporalidad, en esta lógica de pensarse en una corporalidad, también el grano, el maíz, se sentipiensa como lo es, como un cuerpo sentipensante. Tiene tonal, tlacayo, inelguayo y yoltzin. Y todo eso también las personas lo comprendemos y lo practicamos. Y la forma en que estamos reproduciendo desde los cuidados, desde los afectos y desde las ceremonias, las mujeres sobre todo, es que las formas en que se habitan estas corporalidades ha sido justamente en su reproducción, desde este lugar que para muchas compañeras, desde el feminismo marxista, hablan desde esta reproducción del cuidado, desde esta reproducción como tramas comunitarias o entramados comunitarios, pues en las comunidades desde hace muchos siglos lo hemos practicado. Desde hace muchos siglos es en que hemos resistido desde nuestra palabra, desde nuestra lengua. Sin embargo, con todas las tendencias y todo el contexto del capitalismo que nos cobija, pues terriblemente es que se están muriendo las lenguas. Y de pronto lo que les decía es que cometemos el error de culpar o de juzgar a las madres o a las familias que no lo hablan. Pero ¿qué sucede allá afuera? El doctor, el médico nos va a atender en nuestra lengua, el docente nos va a hablar, nos va a impartir la clase en nuestra lengua. Cuando vayamos en otros espacios por fuera de nuestro lugar, podamos encontrar esta comprensión. ¿Cómo es que el otro se esfuerza en aprender nuestro mundo? Podemos dejar de pronto, dejar de hablar este idioma, pero ¿cómo lo podemos practicar o cómo podemos ir tejiendo desde este principio ontológico con las otras corporalidades? Y entonces nuevamente traigo a colación esta mirada de las mujeres que trabajamos en el campo. ¿Qué pensamos sobre el territorio? ¿Cómo comprendemos Tepe, Tlamej, Liapan, Tlayoli, Tzitz, Yejecat? ¿Siguen hablando? ¿Comprendemos el lenguaje del río? ¿Comprendemos los lenguajes del fuego? ¿Todavía seguimos comunicándonos con el viento? ¿Sabemos todavía de estos augurios, de estos lenguajes que nuestras abuelas sabían y conocían? Y mucho antes de que ocurriera, ellas ya estaban preparadas. ¿Cómo es que este grano de maíz está siendo también asesinado por la sustitución de Monsanto, con la sustitución de otros granos que en la lógica y la narrativa que nos han vendido en que es un maíz mejorado,
¿De verdad es que nos mejora la vida? ¿De verdad es que mejora nuestra alimentación? ¿Cómo ha sido este desplazamiento de estos granos criollos que podían hablar con nuestros abuelos? ¿Cómo es que esta parte de nuestra tierra, de nuestro territorio, podemos colectivizarlo? ¿Cómo esta lógica de la epistemología de Tlamachilis sigue sosteniendo nuestra vida? Todavía nuestra vida es importante, todavía tenemos o acuerpamos estos cuerpos que importan. ¿Para quién importa? Y bueno, estas son algunas reflexiones que nos pueda permitir en ir cerrando esta compartencia en que como jóvenes universitarios, universitarias, luchadoras que nos estamos aquí encontrando, ¿qué tareas podemos dejar para nosotros y a quién responsabilizar de todo lo que ocurre? Posiblemente como lo que ocurre en la contaminación, en la sobreexplotación de todos los lugares, fuertes territorios, es que siempre nos responsabilizan en que estamos mal separando la basura. Pero ¿qué ocurre con las empresas? ¿Qué ocurre con las grandes industrias? ¿Qué responsabilidad le asignamos a las instituciones? De verdad es que nuestra separación y nuestro minimalismo y nuestra dieta anticarne puede detener todo lo que ocurre. Y es ahí en donde creo que sí es preciso despatriarcalizar y descolonizar nuestro lenguaje y sobre todo nuestro pensamiento. Es importante también reconocer el papel político y el lugar que tenemos las mujeres en la comunidad y cómo también las lenguas tienen que seguir sirviendo para sostener nuestra vida. Es importante generar puentes, caminos y horizontes para seguir agrietando estas estructuras de dominación. Es preciso colectivizar y tejer la palabra desde los afectos, desde los cuidados y desde un posicionamiento político, porque actualmente desde esta retinización, cualquier persona en que se pueda enunciar políticamente ñañú, políticamente tunsavi, pero que en sus prácticas va más lejos a la individualidad o va más cerca a la individualidad y solo ha podido mercantilizar con la cultura, con la identidad de sus abuelos. ¿Cómo revertir todo esto que estamos hablando y cómo responsabilizar todo lo que decíamos? ¿Cómo podemos cuestionar la insostenibilidad de lo que hablamos con la lógica actual capitalista? Con estas palabras cierro. Muchas gracias por la invitación. Agradezco la compartencia. Muchísimas gracias, compañera Krustik. Nos acaba de poner a reflexionar y hacer un ejercicio de no solo de crítica, sino también de autocrítica, ya que muchos de estos sistemas de colonización desde los sectores que a lo mejor estamos estudiando o que no formamos parte de los pueblos y comunidades indígenas, pues seguimos replicando de alguna otra manera. Y bueno, para mí es muy importante que también cuando hablamos de procesos de documentación o revitalización lingüística, a veces se hace como desde un espacio, desde un lugar que pareciera que como esta tendencia biologicista, ¿no? Nace, crece, se reproduce y muere, cuando en realidad yo creo que el último desplazamiento y muchos de los dolores por los que pasa una lengua refleja todos estos sistemas de dominación por los que han pasado los pueblos y comunidades, ¿no? O sea, yo creo que ya el último bastión es como o sea, que una población decida dejar de hablar su lengua tiene que ver con todos estos procesos de violencia, dominación, ¿no? Y despojo. Entonces, agradecemos mucho su palabra porque hace mucho sentido, sobre territorios como el norte de México, ¿no? Donde se cree que
la población indígena es muy pequeña, que ya aquí estamos cerca de Estados Unidos y no, en realidad todo esto de lo que usted nos está compartiendo es una realidad que también se vive y atraviesan las comunidades y las mujeres, ¿no? Aquí en el norte de México con todos estos procesos de colonialidad muy violenta. Entonces, pues muchísimas gracias. Abrimos el espacio al público, sin antes no recordarles que tenemos un link para que se registren y al final de este semestre de sesiones, pues vamos a seguir, eh, les vamos a dar una diploma por asistencia. Entonces, no sé si dentro de los compañeros o compañeras alguien tenga alguna pregunta, alguna aportación para la compañera. Mm, Hay algunas en el chat. Yo sin nadie, pues yo puedo, no sé si pueda, Feliciano García de Santa Catarina Tepoztlán, es interesante. Yo creo que al principio dijo una cosa muy importante y en lo personal yo no estoy tan de acuerdo con uniformizar la lengua porque como lo platicábamos hace 15 días, cada región tiene diferentes, el uso de los recursos naturales, el uso de todo lo que se tiene ahí es muy diferente. Entonces, por lo tanto, es muy complicado decir eso, ¿no? Y yo creo que una de las cosas importantes como catedráticos es siempre, pues, presentarse exactamente, ¿no? En el náhuatl mexicano, Macehualcopa, Nahuatlastoli. Y entonces hay una cosa que nosotros en una materia de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, siempre reconocemos mucho la importancia de la mujer dentro de la domesticación de las plantas, ¿no? Porque a veces pues se puede criticar mucho lo que han estado diciendo, pero no. Pues yo creo que la maestra entiende bien esta palabra, el cuatequil. El cuatequil, pues, se sigue haciendo en las comunidades. El hombre es el que va a trabajar por la fuerza que tiene. La mujer es la que va a decidir qué es lo que se va a sembrar, porque al final de cuentas es quien decide qué es lo que va a hacer y cómo lo va a utilizar. Y entonces, en lo personal, en nuestra materia siempre resaltamos la importancia de la mujer que decide por qué se va a sembrar y en qué se basa, por qué se tiene que sembrar de esa forma. Y lógicamente, pues ella tiene todo ese conocimiento, ¿no? Yo en lo personal con y se lo digo de manera directa, yo no estoy tan de acuerdo con la uniformidad que quiere poner el INALI, porque al final de cuentas creo que caemos en lo que usted está diciendo. No nos podemos descolonizar porque al final de cuentas es un centro de poder. Y eso, pues es lo mismo que usted decía, Tlaltipactli. Tlaltipactli para aquí es un universo, es como otra forma de vida. Y entonces el territorio aquí no lo denominamos así. Tienen otros conceptos diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que una de esas cosas, si vamos a hablar de eso, incluso otra cosa con lo que nos topamos. Yo soy biólogo de profesión y entonces a la hora de estar compartiendo las clases, de dar una plática, ¿por qué tengo que decir selva baja caducifolia? ¿Por qué tengo que decir bosque de pino encino? Lo tengo que decir porque hay un sistema que me dice que lo tengo que decir. Pero ¿por qué no tomar en cuenta nuestras realidades y nuestras zonas? Ahora sí, nuestro territorio. Cuautla significa bosque. Texcali significa selva baja caducifolia. Y usted bien sabe que teniendo esas palabras se pueden denominar las plantas como Zacatechichic, como la famosa prodigiosa. Entonces yo consideraría que una de esas cosas es como respetar, ¿no? Ahorita que estaba escribiendo, pues yo estaba tratando de traducir lo que estaba diciendo. Y yo creo que una de esas formas es defender nuestro territorio, pero también nuestra forma de lengua, nuestra forma de hablar. Lógicamente que pues todo eso pues ha sido también una parte de lo que nosotros escribimos, al final de cuentas es una imposición, porque en realidad en agua se describía con símbolos, ¿no? Y entonces pues es muy interesante, pero sí nos haría como
esa parte de analizar, esa parte de darle la importancia cuando tengamos la oportunidad de resaltar a la mujer dentro de nuestras ponencias, hagámoslos. Y eso se hace, pues muchos de ellos para tener esa importancia tiene que ser en las escuelas. Entonces, de nuestra parte, sí resaltamos mucho el trabajo de la mujer, el trabajo compartido que se hace, el poder que tiene también, que tiene el poder de decidir qué es lo que se va a hacer. Muchísimas gracias por la intervención del compañero Feliciano. No sé si se cortó un poco el audio al final. No sé si quiere agregar algo o le damos la palabra a nuestra ponente. Sí, está fallando un poco el internet. Ha habido, yo creo que muchos tenemos problemas de incendios, entonces se quemaron algunos postes de los que nos proveen el internet y entonces por eso de repente se llega a cortar. Pero no, No sé si escucho las resonancias y al final recupero las ideas y como en el cierre trato de responderlas o voy respondiendo a la... En lo que alguien más se anima a levantar la palabra, iremos dando lectura también a los comentarios que tenemos en el chat. Muchas felicitaciones, maestra, para usted. Muchísimas gracias por la ponencia. Preguntan si se va a compartir la ponencia después. Claro, va a estar a disposición en la página de Lindolenguo, que también le recordamos de las redes sociales. Y preguntan, maestra, si habrá forma que comparta usted un poco sobre los procesos de fortalecimiento a los idiomas indígenas. Qué excelente presentación, que muchísimas gracias, muchas felicitaciones a usted. Y específicamente Nancy pregunta que le gustaría saber qué estrategias identifica que puedan apoyar al sostenimiento de las lenguas. Otras felicitaciones y en general pues las preguntas van en ese sentido sobre el fortalecimiento a los idiomas y lenguas indígenas. Tenemos a alguien que ha levantado la mano para otorgarle la palabra. Si gusta abrir su micrófono, compañera o compañero. Ajá. Hola, hola. Panolti, Nehuatl no toca GU, en Tlazocamati, Pampa, Tlastoli, Temarciani, Costic, Tlazocamati, Miak. Bueno, quisiera hacer esta resonancia un poco a partir de lo que ella nos comparte la maestra. Bueno, nosotros en el colectivo enseñamos náhuatl y de diferentes regiones. Y también justo uno de nuestros proyectos que estamos implementando es el de Cosmovisión. Entendemos que la lengua no solamente es hablado, sino tiene que ver justamente con esto que nos compartía la maestra, respecto a cómo entendemos el territorio, ¿no? Y es parte de lo que nosotros hemos fusionado en el colectivo de lengua y cultura, por ejemplo. Sin embargo, no trabajamos con población indígena, no lo estamos haciendo. Estamos trabajando con público en general. Uno, para sembrar un poquito la semilla de la conciencia para que ellos también puedan ver, puedan observar ellos y ellas, cómo los pueblos originarios entendemos el territorio y la importancia que tiene el espacio para cada uno de nosotros. De igual forma, o sea, en este proceso de cosmovisión, pues entendemos que justamente los espacios que se consideran sagrados, pues no solamente son espacios como un cerro y ya, sino más bien tiene que ver con otra cosa, ¿no? Tiene que ver con procesos identitarios, tiene que ver con ritualidades, tiene que ver con deidades, etcétera, etcétera. Entonces, cada espacio tiene un significado para nosotros. Y bueno, estamos pensando, maestra, bueno, no sé si a partir de su experiencia,
nos podría compartir. Y nosotros estamos pensando en esta propuesta de nido de lenguas. Me parece que el nido de lenguas podría ser una estrategia interesante, justamente pensando para poblaciones, niños, en donde se aprenda las lenguas justamente, pero en las comunidades y con los abuelos, que finalmente son los que transmiten la lengua y la parte cultural, ¿no? Pero evidentemente, insisto, no tenemos como sustentos, salvo lo que hemos leído y lo que hemos estudiado un poco y digamos que nuestra experiencia a partir de las enseñanzas de la lengua. Entonces, una estrategia, maestra, no sé si esta estrategia de nido de lenguas sea viable justamente pensando en estos espacios donde se ha negado el aprendizaje de las lenguas con poblaciones indígenas. O sea, no solamente hablamos de poblaciones no indígenas, estamos hablando de poblaciones indígenas donde ya se niega el aprendizaje, como ya lo comentaban por ahí algunos, que, bueno, que muchas escuelas ya no se enseñan las lenguas, el maestro no te habla en la lengua. Una porque seguramente no lo sabe o seguramente porque hay un proceso de discriminación, etcétera, etcétera. Ajá, entonces, a partir de su experiencia maestra, la pregunta es que si la estrategia de nido de lenguas puede resultar, pues, importante, puede resultar valioso para, digamos, para la animación de la lengua, la enseñanza. Ujú. Gracias. Tlazohcamati Heu, Tlaxtlaui, Nican Tiquitoa. No sé si vamos a escuchar a la compañera Claudia, que vi que levantó la mano, y trato de responder a los dos compañeros. No sé si Claudia tenga alguna compartencia que quiera colectivizar. Sí, compañera Claudia, si gusta activar su audio, por favor. Creo que no se escucha, pero me parece que la compañera Claudia escribió en el chat y dice que le interesa profundizar en el tema de la relación del colonialismo territorial y la pérdida de la relación con elementos y las plantas con la pérdida de lenguas. Muy bien. Voy a responder a la compañera. Bueno, en primera, saludo al compañero Feliciano. Feliciano, timis notas ticano y catotlastol. Nican tehome tiquixmati semanauac, ken teho tiquihtua menkihlia totlaltipac. Pampa nican semanauac tiquixmati ihki, pampa ompa nochi yoltok. Iwan noihki nikihtoa ika maka xnemili ika nehua nikneki niktlalis san se tlahtoli amo. Ka nehuan xnikneki nisetilis tonemilis no ka iwan totlahtol no ka iwan totlahkuilol tla tikneki ken titlahtos ken tikihtoa tla titlahkuilos ika ken otihchiuaya ika san kitlaliaya ixayak noso se xihtli uelis kon tiktlalis san pa amantzi ipa in xiuitl amo techahsikamatiskeh. Iwan noihki nikihtoa ika maka xnemili ika tla san tehomeh tisiuameh tikpiah in tlamachilis tlen tikihtoa pampa milak aman nehua ika yoninehnen ipan in ohtli nikihtoa ika miek tekitl techkawilia tehomeh ken tisiuameh. Mehuameh tlen tlakameh tlinon menkichiuah pampa nehua nikan nikitztoya nikan nosiuamachtin uel tlahtowa totlahtol yehua san kan nochi ipan in nokan nochan nokalpan yehua san yehua ihki tlahtoa, oksekimeh kokoneh kan nomachtia xkineki tlahtoskeh xueli tlahtoa tla pampa xkineki xkinmimachtiah inchan pampa intahuan noihki ken tlakameh kan nikihtoa pampa non iueuentzin noknin nosiuamachtin xkinekia kinotzas ika totlahtol iwan san yehua ihki oksekimeh tlakameh tlen kinemiliah ika kiauak ne ika kiauak kuak tikisah xtechahsikamatih ua ika ihki kinemiliah. Iwan tla inali ken tehuan tikihtoa setilihneki totlahkuilol
kanahon kipia iksa ikamiek ni kuihkuilowa y kanahon ni temachtia ken katotlahtol y tekitotkohkolwan amo welia tlahkuilowaya iwan nohon nikihtowa ika in tlahkuiloli nochtih ueli kipowah, amo nochtih ueli kipowah tlen tehomeh tikuihkuilowah, achi tzitzimeh akin ueli kiasikamatih. Iwan no nikihtowa ika ximonemili xikihto ken tehua tiknekiskia ma kinemilikan moxuiuan, mokoneuan tla ueli tikinmimachtia, tla ueli tikinminohnotza, panpa miekeh akin temachtihtokeh maski tla temachtihtokeh ipan se kaltlamachtiloyan kan nontlahtolo noso ome tlahtoli kikuih, ikoneuan xokinminotzah. San yehon oniknekia timitznankilis, Feliciano, timitzontlahpaloa kemantika tla tiknekis tonohnotzaskeh, timitzkawilis notepostlahkol. Tlaxtlaui. Bien, voy a responder, anoté algunas ideas respecto al compañero Geu, que hablaba justamente de un proyecto que a mí en lo particular me hace mucho eco, me hace como esta esperanza, porque justo en parte de los comentarios que alcancé a leer, hablaban qué otras estrategias podemos implementar. Creo que estrategias hay muchas, hay un sinfín de herramientas, tanto tecnológicas, herramientas audiovisuales, herramientas didácticas, y lo importante aquí es cómo estas herramientas nos puedan servir para, en principio, pues, posicionarnos y creer como en esta cuestión que en esta forma en que estamos hablando, en que estamos enseñando, en que la funcionalidad de este idioma, porque justamente en muchos cursos que me han contado, porque los únicos que me he inscrito ha sido como de estos espacios de la escritura o de esta narrativa en que se van acuerpando escritura poética en lenguas originarias, pero que lo que ocurre es que siempre se habla desde una metáfora, pero ahora, ¿cómo eso lo trascendemos aquí a nuestro día a día? Entonces yo creo que es importante, si vamos a generar este nido de lenguas, es que veamos que justamente el idioma que estamos tejiendo sea funcional, porque ha sido ese, creo que, el nudo principal en que muchas de las formas en que se está habitando es que solo se queda en la metáfora o en la narrativa, de pronto desde lo académico, porque justo lo que se teje a veces en la academia es muy diferente a lo que se practica en la cotidianidad. Lo otro que quería mencionarte es justo esta transmisión sobre las infancias o en las infancias desde un territorio comunitario con los y las ancianas, con sabias, sabios desde este lugar. Pero también es importante ver en que justo estamos en un mundo desde esta globalización que ha insistido en asesinar y en desplazar y en homogenizar las mentalidades y las mentes, en que justamente las abuelas y los abuelos, pues ya no se les piensa como filósofos, como sabios, ahora se les piensa como cargas, se les piensa como sujetos no productivos. Y creo que eso es importante ver cómo es que podemos ir poco a poco, ir cambiando estas mentalidades, sobre todo en los lugares en que nos ha alcanzado y nos ha rebasado este neoliberalismo capitalista. Lo otro que creo que es importante justamente es cómo las mismas comunidades tenemos, y una gran tarea de nosotras y nosotros es justo ir pensando en que nuestra agencialidad o nuestra incidencia en ser activistas lingüísticas es que no es porque está financiándose todo el tiempo o que tengamos que depender de una institución, y que desde esta idea de que como es un término, el paternalismo estatal que financia nuestras actividades, pues justamente ha sido esa una de las consecuencias, y lo decía Feliciano,
que justo las instituciones pues ha fragmentado esta forma de comprender la colectividad. Pero ¿qué hacemos desde otro lugar? ¿Qué es lo que podemos hacer desde otro lugar? El otro que me saltaba es que, lo voy a decir en español, en la reflexión que me nacía de los comentarios que hacía el compañero Luciano, es que tenemos que despojarnos de todo esencialismo, tenemos que despojarnos de toda idea en que desde esta división sexual del trabajo, en las tareas exclusivamente de hombres y tareas exclusivamente de mujeres, creo que es importante ver desde dónde lo estamos hablando y cómo lo podemos transformar y trascender en la idea en que se pueda seguir sosteniendo y sembrando el sostenimiento de la vida, que eso es muy importante. El otro que hablaba la compañera Claudia, en que quiere profundizar sobre la relación, ya. Bien, la idea de la dominación o la idea en que el control territorial, en que se pueda comprender como propiedad en sí mismo, deviene de esta colonialidad del ser y del saber. Y como Mignolo y Santiago Castro Gómez lo refieren como una teoría en que la idea de la propiedad, en que la idea de la dominación territorial, pues deviene de esta idea del occidente capitalista que quisiera explotar a toda costa nuestros territorios. Y cómo esto trasciende a la pérdida del sentido del territorio o el sentido de la tierra, pues justo dejamos de hablar y dejamos, en principio el primer paso es que dejamos de pensar como nuestras abuelas. Y en segundo lugar, empezamos a hablar como el occidente. ¿Y cómo es que empezamos a hablar como el occidente? En la idea en que el binarismo, la binariedad de las corporalidades heteropatriarcales, porque esa ha sido como el triunfo más grande del occidente, es que nos pensemos de una manera complementaria, en que nos pensemos en una idea binaria para que se produzca la producción y la reproducción del capitalismo. Y que creo que eso es muy importante a la forma en que estamos nombrando las cosas, porque en la tarea de la traducción suele ocurrir en que se traduce literalmente los textos, sin embargo, en la forma, en lo pragmático, no se recupera el sentido de lo que se quiere nombrar. No sé si les respondí a las preguntas, me alegra sobremanera de todo lo que están trabajando y de cómo están acuerpando los procesos. Creo que se nos fue un poco el audio, compañera. No sé si quisiera agregar usted algo más. Bueno, el cierre que quisiera compartir es justamente en que nuestra visión sobre el territorio, las territorialidades, nuestros cuerpos territorios, es que se piensen desde esta idea, desde esta lógica no heteropatriarcal, no capitalista y no patriarcal, en el sentido en que el hombre o lo masculino esté por encima de toda forma de horizontalidad o de comunalidad. Esa sería mi invitación. Y lo otro es que justo para una forma en que hemos estado tejiendo en mi casa, en la familia, en la comunidad, desde nuestra lengua, es que nuestra lengua sea cotidiana, en que nuestra es un eco que todos los días lo hablamos, todos los días lo compartimos,
Inclusive en la parte en que hemos insistido en persuadir a mis primas que justo a consecuencia de todo el sistema capitalista, patriarcal, y se reproduce el racismo, el clasismo, pues ellas han decidido en no enseñarle la lengua a sus hijas y a sus hijos, pero cuando vienen a la casa hablan en náhuatl. Y creo que eso es muy importante en que vayamos tejiendo estas otras prácticas y politizar en que en nuestra casa y en los lugares donde sembramos y en los lugares donde cultivamos la palabra, pues sea esa nuestra actividad cotidiana. Y creo que así ha sido como la forma en que mi sobrina Lila, pues es creo que ya la única hablante de 5 años en mi comunidad y es muy terrible, muy lamentable y que quisiera que otras territorialidades pudieran compartirnos qué otras estrategias están usando, qué de otra manera están acuerpando esta lucha lingüística, porque creo justamente que sigue siendo funcional. Que nos hagan creer otra cosa, pues creo que esa ha sido su herramienta principal. Muchísimas gracias, Hace compañera. rato vi una mano levantada, pero ya no vi quién era. Sí, justo comenta la compañera que se le fue el internet, pero que sí sería posible contactarse con usted, para saber más acerca del tema y qué acciones están llevando a cabo a través de los métodos o metodologías que están aplicando en las comunidades y pueblos indígenas. Entonces, si usted quisiera, compañera Crostic, nos podría dejar su correo, en el chat para que las personas que tienen la inquietud de contactar con usted, pues lo hagan directamente con usted. Sí, con mucho gusto estoy digitando mi correo, igual les dejo mi número. Justo hoy en la tarde tenemos clases con jóvenes e infancias de la comunidad para estar tejiendo de manera autónoma y bueno, ya les iremos compartiendo sobre la casita de cultura comunitaria que estamos acá habilitando. Muchísimas gracias para las compañeras y compañeros que habían solicitado el correo de la compañera. Lo ha dejado en el chat y ¿su número es, compañera? Sí, y ese es mi número. Muy bien. En- Pues damos las gracias a todas las Pregunta personas Laurita, que el Guadalupe. día de hoy nos estuvieron acompañando, en especial a la compañera Crostic. Les recordamos que la siguiente sesión se dará el próximo viernes con la misma liga y pues le damos las gracias a todas las personas que pudieron conectarse con nosotros y con nosotras. Y bueno, especialmente a la compañera Crostic. Recuerden que están cordialmente invitadas e invitados para la siguiente sesión del seminario que la dará el compañero Edmundo Hernández. Él hablará, su charla será Mexticatlotolli, la condición de la lengua náhuatl en el México contemporáneo. Y pues sin más, les damos las gracias y nos vemos el próximo viernes.